de una manera bastante agresiva, si se puede decir así, porque le dice que reconoce que él es superior a ella y que ella es inferior y que no le importa, a pesar de todo eso, que la ama desesperadamente. Y obviamente Elizabeth pues le molesta la manera en que se le propone y lo rechaza. Qué bárbaro. Adelante, Gino, por favor. Sí. A ver, Ale, coméntanos un poquito, ¿por qué era a veces tan criticada Elizabeth? ¿A qué se atrevió para que la criticaran tanto? Elizabeth fue muy criticada en esa época, sobre todo por la inteligencia que tenía ante las demás y la valentía y no tener miedo para nada de decir que no y lo que pensaba y lo que sentía, y eso era muy mal visto porque en esa época las mujeres todavía no tenían el lugar que ahorita tenemos. Fíjate que eso es muy interesante porque vamos a pensar que si esto se desarrolló en Inglaterra por finales del siglo XVIII, ¿cuántos siglos habían transcurrido desde el otorgamiento de la Carta Magna por los propios ingleses? Y todavía 500 años después, con problemas en un reconocimiento de la mujer, seguían teniéndola por abajo, y es de destacar entonces que todavía se sale del huacal, una mujer que osa ser inteligente, osa cultivarse, pero además es su propio padre, que tiene un papel esencial, le enseña algo muy importante, a pensar. Extraordinario. ¿Verdad? Extraordinario. Es elemental. Ese perfil del padre es extraordinario porque también es de un extracto humilde, y entonces se da ese lujo aprovechando de notar la inteligencia de su hija, por eso era su consentida. Y te voy a decir una cosa, en la vida real, han pasado ya muchos años, muchos siglos, y se ha dado aquí mucho en este país, que digo, por los unos cuantos años no podemos estar exentos de esos, donde la mujer todavía en algunos estados es así, ¿no? Que incluso les prohíben andar de falda, usar hasta pantalones, entrar a iglesias de cierta manera, viven en la barbarie todavía, no se dan cuenta que la mujer tiene un papel importantísimo en la sociedad, pero además de que importantísimo, es una mujer pensante, y es lo que espanta al hombre. Y además no deben de ser así. Imagínate eso en el siglo XVIII, y yo me atrevo a pensar, la verdad que me espanta y me horrorizo pensando en algunos países que están mal y que a la mujer le hacen que traiga esta capuz. En Medio Oriente, ¿no? En el Medio Burka. Oriente. ¿Cómo? Burka. Y qué bárbaros. Y que no pueden, digo, a mí me ha tocado estar en algún estado, vas a tomar el sol, y esas mujeres los he visto, porque están todas tapadas. Uno, mientras que están nadando en el río con un short y todo eso, están todas tapadas. Qué bárbaros, en pleno, digo, en este siglo no puedo creerlo. Entonces, imagínate para esa época, y no debe ser terrible, ¿no? Terrible. Pues, adelante, por favor, Gino. Sí, ¿no? Y de hecho, eso es quizá lo invaluable, ¿no? Para invitación a leer, tener un comparativo. ¿Qué otras cosas pudiéramos desprender de aquí de la novela? De Elizabeth. De Elizabeth y del señor Darcy. Que es lo más padre, ¿no? De que siendo una persona humilde, como es cuando bien raro, porque cuando vienen de gente humilde, hacen que los hijos se preparen. Y es algo padre porque quieren, no importa que sea hombre o mujer, es algo que debe de prepararse y debe de salir adelante, eso, no la mujer, y siendo humilde. ¿Sí? Y qué bárbaro, eso es de aplaudir. Y en la actualidad yo conozco a muchas personas, entre ellos mi familia, que yo vengo de una familia donde casi todos son mujeres, y yo viví un matriarcado, sí, total, pero gracias a ese matriarcado pudimos salir, porque ese matriarcado fue el que impulsó a todos los demás para salir, y decían, no, esto es para que salgamos. Fíjate que yo siempre he felicitado a la mujer, le decía hoy en la mañana a la doctora Ruth, que es una amiga muy importante para mí, que está aquí, y platicábamos que necesitamos algunas personas para que estén apoyándonos en la investigación que vamos a hacer. Y me decían, Enrique, ¿te parece bien que hay 2 investigadoras mujeres que quieren participar? Adelante.
Y yo siempre le decía en son de broma, pero en serio decía, yo siempre, por eso prefiero a las mujeres que al hombre, le digo, porque de verdad la mujer es en serio. Es más fácil y con el debido respeto, estamos saliendo del tema, pero va a valer la pena. Yo opino esto, si hay un divorcio, la mujer se queda con los hijos, la mujer va a sacar adelante a los hijos, está comprobado. La mujer lo va a sacar a los hijos, va a ser padre y ser madre. Más sin embargo, un hombre se queda con los hijos, lo primero que hace es quererse casar y abandonar a los hijos con la abuela, y se desliga. En cambio la mujer es como que, no sé, tiene otra forma de ser, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué más nos dirías de esta Elizabeth? Bueno, definitivamente es lo que estaba platicando con una prima que tengo, que es pero fan número 1 de este libro, que es el libro que toda chica debería tener en su cabecera. Realmente hay muchas cosas que aprender de Elizabeth, sobre todo por su inteligencia. Eso es lo más admirable de ella, que en esa época se atrevió a hacer lo que nadie se atrevía, ni siquiera en su propia familia. Jane, sobre todo, que siempre le decía, pero ¿por qué tanto prejuicio? No deberías acusar a la gente. Y siempre era la que pensaba bien de todos. Y entonces Elizabeth también le demostraba a su hermana que a veces las apariencias engañan definitivamente, y que generalmente tenía razón, hasta que le llega a Elizabeth su propio escarmiento, porque en esa primera propuesta ella está haciendo este viaje y antes había ido la milicia y un soldado se había enamorado de Elizabeth y le había dicho que tenía que ver con el señor Darcy, que le desagradaba por completo porque él en su infancia vivió con el señor Darcy y el padre de ellos los prefería a ambos, y entonces era tan del agrado del señor que le quiso heredar algo. Entonces le alega este soldado que se llama George Wickham que Darcy fue quien lo corrió de sus propiedades y que lo dejó desamparado. Entonces cuando viene esta propuesta no solamente es decir que no, sino que aparte le empieza a reclamar que ella estaba casi 100% segura de que por su culpa el señor Bingley se había ido y ya no se había fijado en su hermana. Y se había ido repentinamente de donde ellos vivían, y que lo acusaba además de ser tan cruel con este soldado. Entonces Darcy se queda paralizado por semejantes acusaciones y pues lo acepta, pero elabora una carta para Elizabeth. Entonces antes de regresar a su hogar, tanto Elizabeth como Darcy, le da esta carta donde le explica con pelos y señas todo lo que en realidad pasó, y le cuenta las verdades de que él admitía que había separado a su hermana de su mejor amigo porque lo veía como un mal para su amigo al ver y sentir que Jane le era indiferente a su amigo, entonces lo quería salvar de un matrimonio infeliz y por eso le dijo que se fuera. Que eso sí se atribuía la culpa, sin embargo que del otro soldado resulta que es un jugador, es un alcohólico, y la verdad es que él había preferido una cantidad enorme de dinero para poderse dar la vida de lujos a seguir estudiando como era debido, y se le acabó ese dinero porque adicto al juego, y regresó queriendo robarse a la hermana del señor Darcy, llamada Georgiana. A sus 15 años se la quería llevar para obtener más dinero. Entonces por eso fue que le dio una última cantidad a este soldado para que se fuera, no es que lo haya corrido. Entonces le da un tiempo a Elizabeth para reflexionar en todos sus prejuicios y observar que también Darcy tuvo su error y sus prejuicios hacia más que nada hacia su hermana y ella, porque fuera de ese círculo son las dos que se salvan por buenas e inteligentes. Toda la demás familia, la verdad, no es nada en comparado con Elizabeth. Bien, ¿les parece? Y nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.